¿Qué sucede cuando la euforia de la libertad se topa con la brutalidad inesperada? Después de escapar de la garra de Egipto y ser testigos del poder inimaginable de Dios en el Mar Rojo, los israelitas se adentraron en el desierto, un lienzo vasto e implacable. Pero su primera prueba real no sería contra las fuerzas de la naturaleza, sino contra la sed de sangre de un enemigo implacable. Imagina la escena con una intensidad aún mayor. No solo eran cientos de miles, sino familias enteras, generaciones unidas por el trauma de la esclavitud y la esperanza incipiente de una tierra prometida. Sus cuerpos aún recordaban el peso de los látigos. Sus mentes luchaban por asimilar la realidad de su libertad recién adquirida. Cada grano de arena caliente bajo sus pies era un recordatorio tangible de la tierra que dejaban atrás, pero también un paso vacilante hacia un futuro incierto. El eco de los carros de Faraón no era solo un recuerdo, sino una sombra persistente en sus corazones, alimentando la ansiedad ante cualquier nuevo sonido en el desierto. El desierto no solo probó sus cuerpos, sino también sus espíritus. El sol abrasador agotaba sus fuerzas, la sed agrietaba sus labios y el hambre retorcía sus entrañas. En esos momentos de debilidad extrema, las dudas comenzaban a sembrarse. ¿Habían sido liberados solo para morir en este páramo desolado? Pero entonces, como un bálsamo para sus almas afligidas, llegaba la provisión divina. El agua amarga se endulzaba milagrosamente, un sabor a esperanza en medio de la desesperación. Cada mañana, el maná, ese misterioso pan del cielo, aparecía como un testimonio tangible del cuidado de un Dios que no los había abandonado. Y por las noches, las codornices descendían en bandadas, ofreciendo sustento inesperado. En cada milagro, la fe vacilante de este pueblo recién nacido se fortalecía, aunque aún era tan frágil como una llama en medio de una tormenta. Fue en Refidim, un lugar que quizás prometía un breve respiro, donde la amenaza se materializó de la manera más cruel. El sol, un ojo de fuego en el cielo, parecía burlarse de su cansancio. El polvo, una fina capa que cubría todo, se metía en sus ojos irritados y les robaba el aliento. Los más vulnerables, aquellos que llevaban el peso de la edad o la fragilidad de la infancia, luchaban por mantener el ritmo, quedando inevitablemente atrás, como eslabones débiles en una cadena exhausta. Y fue precisamente a estos rezagados, a los que sus pasos vacilantes los separaban del grupo principal, a quienes los ojos depredadores de un enemigo ancestral habían estado observando desde las sombras de las implacables dunas, los amalecitas. Los israelitas, absortos en su propia supervivencia y en la maravilla de su liberación, apenas conocían la historia oscura de los amalecitas. Eran más que simples nómadas, eran una tribu con una reputación temida por su ferocidad y su crueldad. Se rumoreaba que sus raíces se entrelazaban con la historia de Esaú, el hermano de Jacob, una conexión que, de ser cierta, inyectaría una punzante ironía en este primer derramamiento de sangre. Quizás al ver a esta masa de gente exhausta y desorganizada, los amalecitas no vieron una nación en formación, sino una presa fácil, una oportunidad para saciar su sed de botín y reafirmar su dominio en las implacables extensiones del desierto. Su ataque no fue un desafío abierto, una declaración de guerra entre ejércitos. Fue una emboscada furtiva, un golpe bajo dirigido a los más débiles, una afrenta no solo a este pueblo, sino a la misma promesa de su Dios. Imagina el escalofriante silencio del desierto roto por el repentino alarido de guerra de los amalecitas, un grito que heló la sangre de los más vulnerables. La aparición repentina de figuras oscuras y amenazantes surgiendo de detrás de las rocas y las dunas debió sembrar el caos y el terror. Para aquellos que caminaban en la retaguardia, el sonido del choque de armas rudimentarias, el grito de dolor de un anciano o el llanto de un niño debieron ser ensordecedores. Estos no eran guerreros endurecidos, eran padres, madres, hijos, abuelos, gente cuya única experiencia reciente había sido el sonido de los látigos y el lamento de sus hermanos esclavizados. La sorpresa los paralizó, el miedo los atenazó y la sensación de indefensión debió ser abrumadora. La noticia del ataque corrió como un reguero de pólvora por todo el campamento,
interrumpiendo la rutina de la supervivencia y sembrando la alarma. Moisés, cuyo corazón aún latía con la responsabilidad de guiar a este pueblo hacia su destino, sintió el peso de este nuevo desafío como una carga aplastante. No podía permitir que este ataque quedara sin respuesta, que la esperanza recién nacida se extinguiera ante la brutalidad del desierto. La moral de su pueblo era un fuego incipiente, vulnerable a cualquier viento adverso. Con una urgencia palpable, llamó a Josué, un hombre cuya valentía y liderazgo ya eran evidentes, y le confió una tarea que definiría el futuro de Israel: organizar a los hombres capaces para la defensa, para la batalla por su propia supervivencia. Josué, con el rostro tenso pero lleno de determinación, reunió a los hombres disponibles. No había tiempo para entrenamientos formales ni para forjar armas sofisticadas. Cada hombre tomó lo que tenía a mano: bastones de pastor convertidos en garrotes improvisados, herramientas de trabajo afiladas para defenderse, quizás algunas pocas espadas o lanzas que milagrosamente habían logrado conservar de sus días en Egipto. No eran un ejército en el sentido tradicional, pero la ferocidad del instinto de protección, el amor por sus familias y la determinación de no volver a la esclavitud les infundieron un coraje salvaje e inesperado. Mientras los improvisados guerreros de Israel se enfrentaban a la furia experimentada de los amalecitas en el polvoriento valle, Moisés, acompañado por Aarón, su hermano y el primer sumo sacerdote, y Hur, un anciano sabio y respetado por el pueblo, ascendió apresuradamente a la cima de una colina cercana. Desde esa altura, podía observar la batalla que se desarrollaba abajo, el choque de cuerpos, el destello de las armas bajo el sol implacable. Y allí, en la cima de esa colina solitaria, Moisés levantó en alto su vara, el mismo cayado que había sido testigo de los milagros en la tierra de Egipto, el símbolo tangible de la autoridad y el poder de Dios que lo acompañaba. Y entonces, en medio del caos y la incertidumbre, ocurrió algo que trascendía la mera estrategia militar. Mientras la vara de Moisés permanecía en alto, apuntando hacia el cielo como una súplica silenciosa, las fuerzas de Israel en el valle parecían luchar con una energía renovada, repeliendo los ataques con una tenacidad sorprendente. Pero cuando el cansancio comenzaba a pesar sobre los brazos de Moisés y la vara inevitablemente descendía, la marea de la batalla cambiaba, y los amalecitas, envalentonados, ganaban terreno, empujando a los israelitas hacia atrás. Era como si una fuerza invisible, una corriente divina, fluyera a través de ese humilde trozo de madera, directamente a los corazones y las manos de los combatientes en el valle, fortaleciéndolos mientras la vara permanecía como un faro de esperanza en lo alto. La batalla se prolongó durante horas interminables. Cada golpe, cada grito, cada caída era un testimonio de la brutalidad del enfrentamiento. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar más derramamiento de sangre. Los brazos de Moisés, ya exhaustos por la larga jornada y el peso simbólico de la vara, comenzaron a temblar incontrolablemente. La pesadez del madero parecía insoportable, y el temor de que cayera, de que la conexión divina se interrumpiera, se reflejaba en los rostros angustiados de Aarón y Hur. Fue en ese momento crítico, cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de todos, que Aarón y Hur, comprendiendo la profunda conexión entre la vara en alto y la supervivencia de su pueblo, actuaron con una sabiduría y una lealtad inquebrantables. Se colocaron a cada lado de Moisés, sosteniendo sus brazos con firmeza, infundiéndole su propia fuerza para que la vara permaneciera erguida, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la batalla. Imagina la escena en la cima de esa colina: tres figuras solitarias recortadas contra el cielo cambiante, inmóviles bajo el sol implacable, sus ojos fijos en la danza mortal que se desarrollaba en el valle. El destino de cada hombre, mujer y niño de Israel pendía de la firmeza de esos brazos elevados. Abajo en el valle, la lucha era una vorágine de polvo, sudor y sangre. Hombre contra hombre, la desesperación de los atacados enfrentándose a la furia implacable de los invasores. Cada grito de dolor, cada choque de armas,
Cada respiro jadeante era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Pero mientras la vara permaneciera en alto, una fuerza invisible parecía infundir a los israelitas una resistencia inquebrantable, una determinación feroz para no ceder ni un centímetro de terreno. Finalmente, cuando el sol comenzaba a desaparecer tras las lejanas montañas, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla, la tenacidad inesperada de los israelitas comenzó a hacer mella en los amalecitas. Sorprendidos por la resistencia de este pueblo que habían considerado presa fácil, y quizás sintiendo una fuerza invisible oponiéndose a ellos, comenzaron a retroceder, primero vacilantes, luego con creciente desorden, hasta que finalmente, exhaustos y derrotados, se dispersaron en la inmensidad del desierto. La primera batalla de Israel como nación libre había sido ganada, pero a un costo incalculable. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, fue una lección forjada en el fuego de la adversidad, una profunda comprensión de su dependencia absoluta de Dios, del poder inmenso de la oración ferviente y de la importancia vital de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Moisés, obedeciendo un mandato divino que resonó con la seriedad de una promesa y una advertencia, registró meticulosamente este evento y la orden solemne de borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. No solo por su ataque cobarde a los indefensos, sino quizás por representar una fuerza fundamentalmente opuesta al plan redentor de Dios para su pueblo, una sombra oscura que amenazaba con oscurecer su futuro. ¿Por qué esta orden tan radical, tan aparentemente implacable? ¿Qué representaba realmente Amalek en el gran tapiz de la historia bíblica? ¿Fue este encuentro sangriento un incidente aislado en el desierto? ¿O fue el primer choque en una guerra que se extendería a lo largo de generaciones, dejando cicatrices profundas en el alma de Israel? La historia de Amalek y su persistente enfrentamiento con el pueblo escogido de Dios continuaría resonando a lo largo de los siglos, tejiendo una trama de conflicto y redención que dejaría una marca indeleble en la narrativa sagrada. Esta primera batalla, aunque crucial, fue solo el preludio de un largo y arduo viaje hacia la tierra prometida, un camino sembrado de desafíos inimaginables y pruebas que pondrían a prueba su fe hasta sus límites. Pero en este primer y sangriento enfrentamiento, Israel aprendió una lección fundamental, una verdad que los acompañaría en cada paso de su travesía, que su verdadera fuerza no residía en la cantidad de sus guerreros ni en la agudeza de sus espadas, sino en su inquebrantable fe y en la presencia constante y poderosa de Dios en medio de ellos, guiándolos y protegiéndolos en cada paso de su incierto destino. Pero, ¿qué otros peligros acechaban en las sombras de ese vasto desierto? ¿Qué terribles enemigos se interpondrían en su camino hacia la tierra prometida? ¿Cómo se enfrentarían a las poderosas naciones que ya habitaban ese territorio? La épica historia del Éxodo apenas había comenzado, y cada nuevo día en este viaje estaría lleno de revelaciones asombrosas, desafíos aterradores y la constante, aunque a veces misteriosa, manifestación del poder divino. No te pierdas el próximo episodio de nuestro cronograma de batallas bíblicas para sumergirte aún más en la fascinante y a menudo sorprendente historia del pueblo de Israel.